Me llamo Daniel, tengo 28 años y llevo 3 años trabajando en una empresa de marketing como analista de datos. Es un lugar de trabajo bastante tranquilo, con una oficina diáfana, donde la mayoría de la gente se comporta de forma profesional y el ambiente no es estresante. No soy de los que salen a tomar algo con los compañeros después del trabajo. Prefiero mantener mi vida privada alejada de la oficina. Todo iba bien hasta que se incorporó al equipo Mónica, una nueva compañera, 2 años más joven que yo. Al principio parecía simpática. La ayudé a familiarizarse con los sistemas, le expliqué los procedimientos, cosas típicas para un nuevo empleado. Durante las primeras semanas, nuestras relaciones se limitaron a la cortesía, algunas tareas conjuntas y nada preocupante. Pero, al cabo de un mes, empezó a comportarse de forma extraña. Una noche, cuando nos quedamos hasta tarde, me preguntó si quería ir a cenar con ella, y yo me negué amablemente, explicándole que aún tenía trabajo que terminar. Más tarde intentó invitarme a tomar un café antes del trabajo, y volví a negarme, explicándole que bebía de la máquina expendedora. Empezó a venir a mi mesa con preguntas que podría haberle hecho a cualquier otro. Se ofrecía para proyectos que no tenían nada que ver con ella, solo para trabajar juntos. Al final, me invitó al cine. Me negué rotundamente, diciendo que no salía con gente del trabajo. Dijo que lo entendía, pero no paró. Me traía café sin preguntar, me dejaba notas con comentarios graciosos y me escribía mensajes fuera del horario laboral. Cuando intenté marcar límites claros, diciéndole que no necesitaba café y que no quería hablar después del trabajo, se enfadaba o se hacía la víctima. Cuando volvió a proponerme salir juntos después del trabajo, le dije claramente que no quería ninguna relación fuera del ámbito profesional. Durante una semana no dijo nada, pero luego empezó a intensificarse. Empezó a aparecer en los sitios donde yo estaba, en la cocina, junto a la impresora, incluso en el baño. Cuando tuve que quedarme hasta tarde otra vez, me preguntó qué pizza me gustaba, porque había pedido para los que se quedaban. Le dije que no quería nada, pero preparó la cena en la sala de conferencias. Cuando llegamos a la reunión del equipo, dijo en público que estábamos trabajando juntos en una cuenta, lo cual no era cierto. Después de la reunión, le recriminé que no dijera esas cosas. Más tarde, se encerró conmigo en el almacén de material de oficina y me dijo que sabía que sentía algo por ella, pero que tenía miedo porque la empresa prohibía las relaciones sentimentales. Cuando le dije que se equivocaba y que tenía que dejarlo inmediatamente, me dijo que se podía ocultar. Salí y ella me siguió, diciendo tonterías sobre nuestro vínculo. Fui al departamento de recursos humanos y se lo conté todo a Magdalena. Nuestra directora de recursos humanos lo anotó y me aseguró que se encargaría de ello. Al día siguiente, Mónica se comportó como si nada hubiera pasado. Incluso dijo que todo estaba aclarado. Con recursos humanos, yo sabía que no era cierto. Dejé de comer en la cocina y comía en el coche. Incluso planeaba cuándo ir al baño para no encontrarme con ella. Con los demás era amable y profesional, pero a solas se pasaba de la raya. Una semana después, hubo una fiesta de la empresa en un bar. Casi no fui, pero mi jefe quería hablar conmigo sobre un nuevo proyecto. Mónica se sentó a mi lado, pidió algo sin preguntar. Hablaba de nosotros como si fuéramos pareja. Me tocaba el brazo, la rodilla, a pesar de que la apartaba. Cuando llegó mi jefe, fue la primera en hablar y fingió que conocía el proyecto. Y luego mi jefe me dijo que Recursos Humanos había propuesto que trabajáramos juntos porque nos llevábamos bien. Resultó que Mónica había dicho que nosotros queríamos trabajar juntos. Después de la reunión, la confronté y ella se hizo la inocente. Al día siguiente volví a ver a Magdalena. Me dijo que Mónica afirmaba que yo había preguntado por las normas sobre las relaciones sentimentales en el trabajo. Le mostré la documentación, los correos electrónicos, pero ella dijo que no había pruebas, que era la palabra de uno contra la del otro. Así que pedí que se documentara formalmente mi oposición a tener contacto con Mónica. Magda accedió, pero no la retiró del proyecto. Cuando empezamos a trabajar juntos, intentó reunirse conmigo todos los días y quedarse hasta tarde, pero lo rechacé. Exigí que la comunicación fuera exclusivamente por correo electrónico. Estaba furiosa, pero no podía ponerme pegas. Entonces empezó a difundir que yo la estaba acosando, que no podía aceptar su negativa en recursos humanos. Inició un procedimiento. Mónica decía que me sentía amenazada, que hacía comentarios inapropiados, que me quedaba con ella en las salas de conferencias, que violaba su espacio personal. Tenía correos electrónicos, pero ella decía que todo eso ocurría en persona. Me apartaron del proyecto y me trasladaron a otra planta.
La gente empezó a cotillear. Me sentía como si todos me consideraran un delincuente. Mónica testigos, o más bien personas que decían que me habían visto con ella. Incluso presentó la situación del bar como si hubiera sido iniciativa mía. Al cabo de una semana, Recursos Humanos dijo que no había pruebas para sancionarme, pero que era mejor separarnos definitivamente. Mi informe original fue ignorado. Entonces, apareció una compañera que había estado tomando algo con Mónica y había oído que ella estaba enamorada de mí. Presentó una declaración en Recursos Humanos y Mónica empezó a comportarse de forma extraña. Me evitaba y estaba nerviosa. Poco después la llamaron para una entrevista, durante la cual empezó a enredarse en su declaración. Al final, admitió que había exagerado un poco los hechos para que Recursos Humanos se tomara en serio su denuncia. Pidió un abogado. 3 días después, presentó su renuncia. La empresa no la llevó a los tribunales, pero no le dará ninguna referencia, salvo la confirmación. Yo recibí una disculpa oficial y pude volver a mi antiguo puesto, pero para entonces ya había aceptado una oferta de una nueva empresa, más pequeña, con un mejor enfoque. Allí conté inmediatamente lo que había pasado, y lo apreciaron. Después de unas semanas, decidí demandar a mi antigua empresa y a Mónica por daños morales, pérdida de reputación y falta de reacción por parte de Recursos Humanos. La empresa aceptó llegar a un acuerdo. Mónica me pagó una indemnización de unos $80,000 y se comprometió a guardar silencio total sobre el asunto. La empresa, por su parte, me pagó varios años de salario como compensación y despidió a las personas de Recursos Humanos. No sentí satisfacción, sino alivio porque alguien me hubiera escuchado por fin. Pero quedaron cicatrices. Algunas relaciones nunca se repararán. A pesar de ello, sé que hice todo lo que pude para que se supiera la verdad y no permití que alguien destruyera mi vida solo porque no consiguió lo que quería. Sabía que, a pesar de haber ganado el caso y haber recibido una indemnización, todo esto aún no había terminado. Porque cuando alguien es acusado falsamente de algo tan grave como el acoso, la sombra de la sospecha puede prolongarse durante meses o incluso años, sobre todo cuando no todo el mundo ha tenido acceso a toda la información. No todo el mundo había escuchado la otra versión, y algunas personas de mi anterior lugar de trabajo simplemente no querían admitir su error, prefiriendo fingir que algo tenía que haber pasado, para no tener que enfrentarse a lo mucho que habían fallado, guardando silencio o incluso aplaudiendo a Mónica. Pero en mi nuevo trabajo las cosas empezaron a irme bien. El equipo era más pequeño, más unido, nadie me juzgaba por los rumores, y el director que me contrató había pasado por muchas situaciones difíciles en el mundo corporativo, por lo que era consciente de lo brutales que pueden ser las manipulaciones y las acusaciones sin pruebas. Así que me prometió todo su apoyo, si alguna vez alguien intentaba utilizar mi pasado en mi contra. Pero, a pesar del nuevo entorno y la amabilidad de mis compañeros, durante mucho tiempo no pude dormir tranquilo, porque temía que Mónica intentara volver, vengarse o empezar a difundir su versión de la historia en internet, en foros, en redes sociales, construyendo una imagen falsa de sí misma como víctima. Así que, junto con mi abogado, incluimos en el acuerdo cláusulas que le prohibían no solo ponerse en contacto conmigo, sino también comentar públicamente el asunto, señalando que cualquier incumplimiento de esta condición podría costarle decenas de miles de dólares, lo que, como supuse, fue lo suficientemente eficaz, ya que durante los meses siguientes no supe nada de ella, hasta que se puso en contacto conmigo a través de un intermediario, un antiguo amigo común de la empresa que, según parece, se la encontró por casualidad, y ella le pidió que sondease con delicadeza si yo estaba dispuesto a hablar, a llegar a un acuerdo, quizá, incluso, a perdonarla. Lo que casi me hizo reír, porque ¿cómo iba a perdonar a alguien que me había destrozado la vida a sabiendas? Sin dudar en utilizar cualquier medio para no tener que soportar el hecho de que alguien la hubiera rechazado. Así que, le respondí, brevemente, no estoy interesado en tener contacto, nunca más. Y luego se lo comuniqué a mi abogado para que anotara el intento de contacto y advirtiera a su parte que cualquier intento posterior se consideraría un incumplimiento de los términos del acuerdo. Pero eso no fue todo, porque unas semanas más tarde recibí una invitación para participar en un panel sectorial organizado por una revista de marketing, y, cuando vi la lista de participantes, me quedé paralizado. Mónica figuraba como una de las ponentes en el bloque Mujeres en el marketing en superando barreras y retos en el lugar de trabajo, lo que sonaba como una broma macabra. Así que,
En lugar de cancelar mi participación, me puse en contacto con los organizadores y les envié los documentos del tribunal, una copia del acuerdo y una carta de mi abogado explicando que su presencia suponía una amenaza para mí y que, si hacía declaraciones públicas sobre mí, estaría incumpliendo el acuerdo. Para mi sorpresa, los organizadores reaccionaron de forma profesional. Me dieron las gracias por avisarles y, unos días después, la eliminaron del programa sin dar ninguna razón, lo que causó un gran revuelo en las redes sociales porque algunas personas empezaron a sospechar que algo tenía que haber pasado. Y aunque no hice ningún comentario oficial, al final todo empezó a salir a la luz en el sector, primero de forma discreta, luego cada vez con más valentía, hasta que apareció un artículo que describía toda la situación, manteniendo el anonimato de las partes. Pero todos los que conocían la empresa y a las personas que trabajaban en ella sabían de quién se trataba, y entonces comenzaron a llegarme mensajes de antiguos compañeros de trabajo, algunos antiguos amigos que se habían alejado de mí antes, sin atreverse a apoyarme, ahora se disculpaban, algunos con sinceridad, otros con calculada astucia, queriendo calentarse con el calor de la verdad cuando ya era seguro. Pero yo no sentía ni rencor ni satisfacción. Solo sentía alivio por no tener que seguir callado, por poder volver a respirar profundamente y no mirar por encima del hombro. Y lo que más me alegraba era que mi empresa actual, a pesar de saberlo todo, seguía confiando en mí al 100%, lo que me permitió finalmente implicarme plenamente en nuevos proyectos y en el equipo. Y al cabo de unos meses ascendí a jefe de departamento, lo que para mí no solo supuso un reconocimiento de mis competencias, sino también el final simbólico de aquella oscura historia. Aunque sé que las huellas permanecerán conmigo para siempre y que a partir de ahora, en cada trabajo, en cada nuevo entorno, seré más cauteloso, más vigilante, y aunque no quiero vivir con miedo, he aprendido que hay que establecer límites de forma clara y rotunda, documentarlo todo, no confiar en las apariencias, y nunca dar por sentado que alguien que sonríe tiene buenas intenciones, porque a veces esa sonrisa esconde el tipo de manipulación más peligrosa, la que te destruye por dentro antes de que te des cuenta y te deja con la pregunta, ¿cuántas personas le habrían creído si no hubiera sido por esa única persona que tuvo el valor de ponerse de mi lado?